ens anem al món del podcast. Amb qui? Doncs molt fàcil, amb Quim Almansa, que el tornem a tindre aquí. ¿Qué tal, Quim? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Con ganas de descubrir más podcasts contigo. Hombre, y ahora vengo... Recordemos que tu podcast, el nombre del podcast... correcto. Ahí nos hace recomendaciones, pero aquí lo haces en Sense Control. Correcto. Muy Sí, bien. a tope. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues mira, ya como os avancé un poquito la última vez que vine, Sí. claro, Halloween está muy cerca. Uy, mira, yo ya voy de naranja. Pues... Por ir ambientando. Queda muy poquito y poco se habla de... O sea, siempre hay un plan, ¿no? Que es, vamos a ponernos una película de miedo, ¿no? Con Siempre. palomitas y esas cosas. Pero poco se habla de escuchar un podcast durante esa noche. Ah, Así es que verdad. os traigo 3 propuestas que pueden ser bastante aterradoras. Podcast de miedo. Sí. Ay, me encanta. Sí. O al, Me encanta, al me menos yo soy muy médica en este sentido. ¿Sí? Muy médica. Ah. Pero me han enganchado y los he disfrutado mucho. Porque debe ser muy difícil hacer podcast y comunicar miedo, ¿eh? No debe ser fácil. No, pero es que hay historias que son... Que son son muy increíbles. son muy espeluznantes. Pues vamos a empezar por el primero. El primero, mira, porque resulta también que es uno de mis podcasts favoritos, Ajá. que llevo escuchándolo mucho tiempo, y allí encontraréis relatos de terror, cortitos, de autores clásicos por un lado, por ejemplo como Edgar Allan Poe o Lovecraft, pero también más contemporáneos o incluso creados por la gente del equipo de este podcast, ¿no? Muy bien. Ya te digo que o sea, la producción es alucinante, las historias son alucinantes, la voz del Claro, es que narrador eso- es alucinante y a mí me pone muy los pelos de punta, la verdad. El nombre del podcast Sí. es Noviembre Nocturno. Noviembre nocturno. Sí, dirigido por el maestro primigenio Alberto Martínez, Ujú. que yo creo que o sea, nació para hacer esto. Porque tiene una naturalidad y unas... Y ya te lo digo, cuenta unas historias que te enganchan. Pero, por ejemplo, ¿podemos saber un ejemplo de historia Pues mira, yo que recuerdes? tengo una que se me ha quedado aquí. Que miras debajo de la cama ya. ¿O qué? Yo de verdad que estos relatos, y no es coña, me estiro muchas veces en el sofá, me pongo los auriculares y cierro los ojos. Ajá. Y ahí ya mi imaginación hace el resto. Pero Oh, eso son sí. tan inmersivos. Hubo uno de Lovecraft que, voy a decir mal el orden, Sí. seguramente, pero creo que era, se llama Sordo, Mudo y Ciego. Sí. Y... O sea, es un personaje que realmente es sordo, mudo y ciego, pero tiene una experiencia con seres de otro plano, por así decir, Sí. y es súper... A mí me Como aterró mucho. paranormal. Es que es todo dentro del universo Lovecraftiano, del dios primigenio, tentacular y demás. Uy, 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 uy. Y ya os digo que es muy siniestro todo esto. Yo ya os digo, os invito muchísimo a descubrirlo, pero mira, para que tengáis una breve introducción, Vamos os a he traído escuchar. un trocito. Venga, vamos a escuchar un trocito de Noviembre nocturno. Vamos. Años intentando darle caza hasta que él le ganó la partida. Suena a cuento para asustar a los niños, ¿verdad? El mito de los devoradores de carne humana forma parte de estas tierras desde tiempos inmemoriales. Pero incluso para los que creen en mitos y leyendas, ¿qué fue lo que despertaron los mineros? ¿Qué clase de criatura podría encarnar esta pesadilla imposible? Bueno, el origen de la leyenda del Wendigo se pierde en la memoria. Menuda voz. O sea, Sí. yo con lo que me has dicho me podía imaginar una voz fuerte y tal, pero es que la escuchas y da miedo. Es única y Brutal. yo lo he escuchado relatar algunas historias en directo y es alucinante. No, esto te lo pone la noche de Halloween y no duermes. Es que es muy inmersivo. Y Eso- este trozo que acabamos de escuchar es de un capítulo que ha hecho hace poco, Ajá. inspirado en un videojuego que se llama Until Dawn. Pero ya te digo que a veces
él mismo y gente, bueno, de su entorno, también crean relatos que son alucinantes, inspirados en historias pues más contemporáneas, o en videojuegos o en películas, y consiguen cosas alucinantes. Pues Noviembre Nocturno, la primera recomendación de Kim. Vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente porque... claro, hablamos de historias muy surrealistas a veces, pero no sé qué piensas tú, Elena, si a veces, es decir, ¿la realidad supera la ficción? Yo creo que sí, muchas veces sí. Vale, pues en este podcast entraremos más en esta área, en el sentido de que a veces no es necesario hablar de seres mitológicos, yo que sé, vampiros, o yo que sé, mutantes, o seres demoníacos, ¿no? Hablaremos en este caso de asesinos conocidos, de casos de true crime que pueden quitaros el sueño en algunas ocasiones. Y de hecho os traigo, creo que fue el primer podcast de true crime que escuché. Sí. Y que desde entonces no he podido parar de escucharlo. El nombre del podcast es Crónicas de la calle Morgue, presentado por la gran Ana Mendoza, al que mando un saludo desde aquí. Pues le mandamos los dos un saludo a Ana Mendoza. Hola, Ana. Claro y que sí. La verdad porque es genial, porque es que le encanta el true crime y trae historias que, o sea, cada capítulo es un caso diferente. ¿Pero son reales? Sí, sí, sí. Ah, son reales. Son casos reales. Wow. Entonces, a veces incluso hablamos de casos que han ocurrido hace muy poquito, hace pocos años, pero es que incluso yo he escuchado alguno que se remonta hasta más de un siglo atrás. Caray. Y a mí me encanta Ana porque la verdad es que está muy bien documentada y además su puesta en escena, su voz, o cómo relata todo el caso, a mí es que me encanta. También da escalofrío un poco. No en este caso. ¿O es más realidad de...? Es como más... A mí me gusta mucho su voz, es muy agradable. Si quieres, mira, escuchamos un trozo. ¿Has traído un trocito? Hombre, yo siempre traigo genial. trocitos. Pues vamos a escuchar a Ana Mendoza cómo nos explica algo. No sería la única asesinada. De hecho, se cree que el número de víctimas podría ascender a 12, repartidas entre Estados Unidos, Asia y Europa. Un caso donde la policía tuvo que trabajar a contrarreloj, pisándole los talones al responsable de esas muertes, pero que siempre parecía que nunca iba a poder detener, como si ese asesino supiera en todo momento dónde estaban los investigadores, y no importaba cuándo volviera a matar, que siempre iba como un paso por delante de ellos. Y ya sin demorarme más, sin alargar esta introducción, que solo pretendía abriros el apetito, despertar vuestra curiosidad para que os quedéis aquí conmigo, acompañándome en este nuevo True Crime que empieza en Crónicas de la calle Morgue. ¡Ay, qué voz! Ay. Es una voz bonita, pero que además es... O sea, entra lo que te vas diciendo. Sí, sí, yo ya te digo, Ana, o sea, su podcast no creo que tenga nada que envidiar a grandes producciones. Yo alguna vez que he podido hablar con ella, le he dicho, tú le vas a hacer la competencia a Crims o... Hombre, claro. Pero en poquito ya, ¿eh? Y claro, o sea, la forma en la que expone todos los hechos y a veces incluso cómo se llega a la resolución del caso es súper entretenida y ya te digo que según el caso puede quitarte bastante el sueño. Qué bueno. Entonces, una propuesta también para Halloween Claro puede que ser... sí, es que además es que hay que escuchar todo tipo de podcast y de diferentes personas. Siempre tendrás tus suscripciones que no quieres fallar a ninguna, ¿no? Sí. Pero que hay tantos que vale la pena también hacer pruebas diferentes. Desde luego, desde luego. Y yo que me he escuchado muchísimos, hay joyas muy escondidas que valen mucho la pena y las que yo, por ejemplo, pues ya me he aficionado bastante, la verdad. Venga, pues vamos a por la tercera. Vamos a por la tercera. Antes de nada, quería decir que tanto Alberto como Ana pasaron ya por el nombre del podcast y puede charlar ya con ellos. Lo digo por si la gente quiere conocerlos un poquito mejor. Claro. Pues tienen la entrevista en audio o en vídeo, que la pueden ver en el canal de YouTube también. Muy bien. Por si mira, oye, tienen curiosidad, ahí verla. están. Claro que sí. Recuerdo que Ana quería obligarme a leerme un libro bastante creepy sobre casos que dije, no me lo voy a leer. No, tienes que leértelo yo. No me lo he leído, Ana.
¿Estás esperando que lo explique ella en directo, los casos, o no? Ese en concreto creo que ya habló un poco de ese libro, creo. Pero no, o sea, era por Pues, Ana, dime a mí. era por la crudeza de, Claro, de pues, la... Ana, dímelo a mí, que yo soy una friki del true crime. Pues ya te lo pasaré. Me dices el libro, yo sí que lo... Ya te lo pasaré, ya te lo pasaré. Ah, pues ya me lo yo no me atrevo ni a abrirlo. ¿No? Ah, pues. Venga, pues eso, vamos a por la tercera. La tercera, que pues ya os he traído un podcast de relatos de terror, un podcast de true crime, Sí. y quería aprovechar la ocasión para traeros también una ficción sonora. Ajá, vale. Porque se están produciendo muchísimo ahora y creo que es una gran iniciativa. Porque se están creando historias alucinantes y al igual que se pueden, o sea, que se están produciendo, pues, como siempre, ¿no? Películas, series, etcétera, la producción también de una historia, de una ficción sonora en sí. Claro, pero ¿qué es una ficción sonora? Una Por ficción- si alguien no sabe lo que es. Imaginaros, pues, una historia creada solo, exclusivamente para ser consumida por audio, en el sentido de, podríamos hablar, equipararlo como una película, por así decir, Sí. pero, claro, los recursos sonoros que se invierten en esta historia, e incluso la propia historia, están ya muy enfocados en que solo sea para consumirse de forma auditiva únicamente. Ajá, vale. Vale. Entonces, a partir de aquí, claro, van a sumergiros de lleno dentro de lo que es la historia. Para que, si hacéis como yo, que a veces, pues eso, cierro los ojos, ¿no? Para consumir Claro. todos estos contenidos, tu imaginación también se ponga a trabajar un poquito. O sea, sería como un audiolibro, pero no. Sí, con más o podcast, menos. En podcast. Claro, pero... ¿O no? Pero... Un relato explicado. Sí, pero no es tanto un relato, sino es una historia real, o sea, con personajes que interactúan entre ellos. Es como si únicamente escucharas una película. Bueno, exacto, vale. Vale, ya entiendo. Vale. Como una obra de teatro o una película, que cierras los ojos, no ves nada y solo oyes Exacto. Mm, Pero qué como en la película a veces juegan pues con el... Pues, eso, con la imagen. Exacto, ¿no? pues, con el decorado, etcétera, o en el teatro, que también usan el decorado, el vestuario, etcétera, pues aquí la apuesta fuerte son, pues eso, la ambientación, la música, los efectos de sonido, las voces de los actores. Que eso es una maravilla porque para la imaginación es buenísimo. Sí, sí. Porque te montas tú la película. Y, De la manera, el ambiente y todo como lo quieras. ¿Tienes también un audio de...? Hombre, espera, te digo el... Dime, perdona. El nombre de la Es verdad, que ficción. nos lo hemos dicho. Que creo que ya la mencioné la primera vez que estuve aquí, pero Puede quería ser. traerosla porque vale Dedicarle un mucho, ratito. mucho la pena. Se llama El murmullo de las pesadillas. Murmullo de las pesadillas. Sí. Y está producida por... Bueno, está Bandai. producido por Bandai, en este caso, que muchos a lo mejor pensaréis, ¿pero estos no hacían videojuegos? Sí. Es que de hecho es una historia inspirada en un videojuego de PlayStation que se llamaba My Little Nightmares, que es muy cortito. Y vemos como una... digo una chica, ves un ser muy pequeñín que lleva un chubasquero de color amarillo y que va pasando por varios escenarios de un mundo donde muy oscuro, con personajes muy siniestros. Pues vamos a escuchar un Vamos. poquito el murmullo de las pesadillas. Justo delante y respiraba con dificultad. Eso, lo recuerdo bien. Y aquel olor asqueroso a carne podrida. Un momento, nadie. ¿Recuerdas cómo le olía el aliento? No era su aliento, era él. Olía tanto a podrido que mi nariz aún lo recuerda. ¿Cómo puedes estar tan segura? ¿No quería la verdad? Ahí la tiene. ¿Le sigo contando el resto de mi pesadilla? Qué maravilla, pues eso es estar escuchando una historia y tú imaginarte todo lo que te van explicando. En este caso es una chica que se autodenomina Nadie, ella se llama Nadie, y que está en un psiquiátrico porque tiene unos problemas de terrores nocturnos muy duros, ¿no? Y entonces la ficción básicamente son las cintas que utiliza su terapeuta cuando la entrevista a ella o incluso sus propias notas, porque a veces él mismo hace observaciones, etcétera, y que forman parte de la misma historia. Y a mí me encanta. Pues fantástico, nos has traído 3 recomendaciones y yo creo que voy a empezar
por Crónicas de la calle Morgue, porque la primera me ha dado mucho miedo. Pero muchísimas gracias, Quim. Próximamente más podcast. Hombre, Que os siempre voy a hay traer muchos. más. Tengo muchísimos por traer. Perfecto. Muchas gracias, Quim. Que vaya Hasta bien, la Elena. próxima.